Y esa idea es la que hay detrás del Pantocrátor en la Septuaginta. Y esa idea será la que habrá detrás del Pantocrátor en el Nuevo Testamento. Pero en ello entraremos en detalle más adelante en una tercera parte. Rafa Vers simplemente no tiene idea de toda esta mitología, ni tiene idea de los estudios académicos que se han hecho al respecto. Será que en sus clases de apologética para dummies no se le enseñaron lo que es la historia sobre las religiones, no se le enseñó nada sobre las mitologías mesopotámicas, no se le enseñó nada sobre las lenguas semitas de otras culturas del entorno, no se le enseñó nada sobre la mitología recogida en las tablillas de Ugarit y el dios El del panteón cananeo, no se le enseñó nada absoluto sobre la historia de los orígenes de Israel, pero viene aquí a darnos cátedra porque estuvo googleando durante 2 semanas desesperadamente para poder seguir vendiéndonos la veracidad eterna bíblica, y encima me etiqueta. Yo ahora debería dedicarle un vídeo entero de 2 o 3 horas para explicarle los orígenes del dios israelita El y su conexión con el panteón de los dioses cananeos. Debería de explicarle en detalle la mitología recogida en las tablillas de Ugarit y compararlas con los textos de la Biblia hebrea recogido en los manuscritos masoréticos. Debería enseñarle acerca de las correcciones en los textos donde se eliminan, suavizan o emborronan textos de las escrituras donde quedaron restos incómodos de ese contenido mitológico arcaico. Debería de enseñarle acerca de la crítica textual aplicada a los textos hebreos. Debería echarle un vistazo a manuscritos como el 4Q37, el 4Q44 o incluso los textos de la Septuaginta para que entendiera el proceso de edición de los textos hasta llegar al texto protomasorético. Debería enseñarle también acerca de la composición de los relatos a partir de fuentes con teologías rivales, de la cual se componen estos relatos bíblicos, en su gran mayoría, no en todos. Porque si solo le resumo que ese dios de la montaña era el dios cananeo El, que habitaba en el imaginario de estas tribus en una montaña, pues no lo va a aceptar. Como no está dispuesto a aceptar nada que ponga en duda sus dogmas de fe. Así que, el por qué señalaron a ese dios como el dios de la montaña no se debe a esa explicación paja mental de Rafa Vers, sino al hecho histórico de que ese dios era, en el imaginario de esta gente, un dios literalmente de la montaña, que habitaba en la montaña, concretamente el dios El. Rafa Vers no es un investigador crítico. Un investigador crítico se olvida de sus premisas y sus dogmas y estudia los textos, y cuando los ha estudiado en profundidad llega a una conclusión. Y Rafa Vers hace todo lo contrario. Tiene la conclusión predefinida debido a sus dogmas de fe y busca en los textos aquello que él cree que apoya su conclusión, y si no encuentra nada, se lo inventa. Y si los textos dicen lo contrario, le dice a los autores de los textos que no sabían lo que escribían. Así que el problema no es el ateísmo, el problema es la apologética deshonesta, que es la que practica Rafa Vers y gente como él. Y para que entienda que el problema no es el ateísmo, voy a refrendar lo que exponga en lo que al Pantocrátor se refiere exclusivamente con trabajos de estudiosos confesionales. Ni un solo trabajo de un ateo voy a mencionar. Hasta aquí, y sin profundizar, es lo que a los textos en hebreo se refiere, de los cuales Rafa Vers no tiene ni idea. Solo señalar que el texto hebreo lo traducen unos judíos de la diáspora de Alejandría y cambian el texto a conveniencia, traduciendo Shaddai o Shebaot por Pantocrátor. Aunque a veces, y eso hay que decirlo también, se limitan a transcribir la palabra hebrea a caracteres griegos. Y el por qué hicieron eso tiene su explicación, pero eso lo veremos en una segunda parte.